Hola, en este vídeo vamos a aprender a utilizar la herramienta rectángulo rotado que tenemos aquí. Para seleccionarla tenemos que hacer clic sobre ella porque no tiene un atajo de teclado. Y esta herramienta nos va a permitir crear un rectángulo, pero con una diferencia respecto a la herramienta rectángulo, que es que esta herramienta nos va a permitir, a través del uso de este transportador que vemos aquí, crear el rectángulo exactamente en el plano que nosotros queramos con total libertad de este espacio 3D. Mientras que la herramienta rectángulo solo nos permite crear un rectángulo en los ángulos que definan los planos que podemos acceder con las inferencias que hagamos con los ejes o con los elementos que existan en la pantalla. Esto lo vamos a explicar un poco mejor cuando veamos cómo funciona la herramienta. Pero la diferencia es esa. El rectángulo rotado nos va a permitir crear un rectángulo en cualquier plano que queramos con total libertad, y la herramienta rectángulo no. La herramienta rectángulo solo nos va a permitir crear rectángulos en planos a los que podamos acceder utilizando inferencias sobre los elementos que ya existen o sobre los ejes. Voy a deshacer esto con control Z y vamos a empezar a utilizar la herramienta. Lo primero que tengo que hacer es crear el primer punto. Y ahora ya me puedo mover libremente para crear el segundo punto que define la primera línea del rectángulo. Si yo me muevo, me voy a mover en el plano que define el transportador, que en este caso pues está dispuesto perpendicular al eje azul, ¿vale? Pero si me muevo por aquí, me cambia el transportador. Para evitar ese cambio, lo que yo haría sería pulsar la tecla Alt, que me bloquea el plano del transportador. Pulso Alt y ya me muevo perfectamente en ese plano que no me va a cambiar. Y ahora definiré el segundo punto, que me definirá el tamaño. Este tamaño lo puedo hacer de manera acotada, es decir, puedo introducir el tamaño que quiera en vez de tener que calcularlo a ojo. Como siempre, puedo utilizar la tecla mayúscula para bloquear el movimiento. Si uso la tecla mayúscula, bloqueo el movimiento en la dirección que esté seleccionada. Si la suelto, vuelvo a movimiento libre. Pero aparte del tamaño de la línea, de longitud, puedo definir un ángulo respecto a algo, ¿vale? ¿Cómo defino ese algo, esa línea base del transportador sobre la cual quiero calcular el ángulo? Pues pulsando la tecla Alt de nuevo. Alt restablece la línea base del transportador. Entonces yo, si por ejemplo lo que quiero es que la línea esté a X grados de cualquier elemento, por ejemplo, en este caso tengo como referencia esta línea, quiero que la línea esté a 25 grados de esta línea, ¿vale? Pues pulso aquí la tecla Alt, se me marca como referencia, en cualquier momento puedo cambiar esa referencia, me puedo ir a otro sitio e ir pulsando la tecla Alt. Pero en este ejemplo lo pulso aquí y ya puedo definir el ángulo que yo quiera a ojo o tecleándolo. Voy a hacer que esta línea tenga 5 metros, tecleo un 5 y tecleo una coma para definir que quiero que el ángulo sea de 25 grados. Tecleo un 2, un 5 y le doy a Enter. Y ya se me crea la primera línea que tiene ese tamaño y ese ángulo respecto a la línea base que yo he definido. Ahora yo lo que tengo que definir es la segunda línea del rectángulo, a partir de la cual, junto con la otra línea, se me va a crear el rectángulo. Y al moverme veo que pues no me puedo mover con libertad. Esto ocurre porque tenemos la dirección de movimiento bloqueada en el plano, que eso lo hicimos con la tecla Alt. Entonces lo que hacemos es pulsar la mayúscula y se desbloquea, ¿vale? Ya estamos desbloqueados y ya me podré mover con libertad. Y ahora ya puedo definir el tamaño que quiero de línea y también puedo definir el ángulo. Y estamos en el mismo caso que antes. Puedo definir una línea base a partir de la cual quiero que me calcule el ángulo. Entonces, yo quiero pues obtener un ángulo respecto al eje azul. Pues me iría aquí, le daría a la tecla Alt, me crea ahí la línea base y ahora me puedo mover hacia un lado o hacia otro y definir el tamaño que quiera. Entonces lo que hago es introducir el tamaño del lado e introducir el ángulo, que será respecto a esta línea base que hemos definido aquí, que podemos cambiar en cualquier momento con la tecla Alt. La podemos poner en cualquier sitio, pulsando Alt, pero lo vamos a dejar aquí en el eje azul. Pulso Alt, introdujo un 5, una coma y, por ejemplo, vamos a poner 25 grados, un 2 y un 5 y le doy a Enter. Y me dice entrada no válida. Esto realmente ahora mismo no sé si es un problema de que yo estoy haciendo algo mal o es un problema de la aplicación, ¿vale? Porque una vez que yo he utilizado el bloqueo en los planos y la aparición de la línea base del transportador, no me deja introducir estos datos. Entonces, yo entiendo que esto puede ser o algo que yo estoy haciendo mal, pero no sé el qué, o un problema de la aplicación, ¿vale? No pasa nada. Lo que haríamos sería decirle, no pasa nada, lo intentaremos hacer a mano y ya está. Nos iríamos aquí a un tamaño de 5 más o menos
y nos iríamos a 25 grados. Bueno, sería un poco complicado irse a esas medidas, pero bueno, lo intentaremos hacer de alguna manera. Entonces, bueno, ya tenemos creado el rectángulo en el plano que nosotros queremos utilizando este sistema de ángulos con el transportador. Hemos tenido esta pequeña pega, que ya os digo que no sé si es un problema que estoy utilizando mal la herramienta o es un problema de la aplicación porque no consigo poder teclear esa acotación de tamaño y de ángulo en el segundo paso, la creación del segundo punto. Pero bueno, en cualquier caso, hemos creado el rectángulo y ya lo tenemos ahí. Vamos a ver ahora que yo puedo utilizar esta herramienta utilizando como referencia los elementos que ya existen en la pantalla y no solo los ejes. Por ejemplo, me puedo venir aquí, hacer un clic aquí. Ahora, por ejemplo, bloquear el movimiento en este plano. Con la tecla Alt me bloqueo el movimiento en este plano, que es el plano que define esta cara. Y puedo hacer clic en cualquier sitio o puedo crear el primer lado de manera acotada. También puedo crearlo respecto a un ángulo respecto a una línea base. Para ello, por ejemplo, voy a definir esta línea como la línea base, pulsando de nuevo la tecla Alt, y voy a crear un elemento que tenga de lado, por ejemplo, 2 y que esté a 15 grados respecto a esa línea base. Entonces tecleo un 2, una coma, un 15 y le doy a Enter. Y ya tengo ahí mi línea. Ahora tengo que crear el segundo punto. Como estoy bloqueado, voy a pulsar la tecla mayúscula para desbloquear el movimiento. Y ya puedo orbitar un poco por si quiero tener una perspectiva mejor. Y ya puedo crear el rectángulo como quiera. Y ya solo me quedaría definir pues el segundo punto. Hago clic en cualquier sitio y ya lo tengo definido. Entonces, esta sería la manera de utilizar esta herramienta de rectángulos rotados. Recordad, creamos el primer punto, luego nos movemos como queramos, podemos bloquear el plano de movimiento y crearemos el segundo punto. Ese segundo punto lo podremos crear libremente en el plano, haciendo clic, o lo podremos crear de manera acotada. Podemos acotar su tamaño y podremos acotar el ángulo respecto a una línea base que podemos definir. Esa es la forma de crear esa línea de manera acotada. Y después, a partir de ahí, podremos movernos otra vez y definir qué tamaño va a tener ese segundo lado, qué ángulo queremos que tenga ese segundo lado y una vez que lo definamos se crea ese rectángulo. Entonces, esta es la manera de trabajar con esta herramienta que nos va a permitir, a diferencia de la herramienta rectángulos, crear rectángulos pero con libertad absoluta respecto al plano en lo que lo queremos crear. Toda la explicación realizada en este vídeo, pues a lo mejor cuesta un poco entenderla, ¿no? Pero yo os animo a que utilicéis la herramienta y vais a ver que en cuanto lo utilicéis 2 o 3 veces, enseguida le cogéis el truquillo y veis que no ofrece una dificultad. Lo que pasa es que a veces es difícil explicar todas estas cuestiones, ¿no? Y hasta que uno no se pone y utiliza un poco la herramienta, no termina de verle el intríngulis. Pero ya os digo que la herramienta es muy sencilla de utilizar. Y ya es cuestión que en cada momento veamos si nos interesa utilizar la herramienta rectángulo o utilizar la herramienta rectángulo rotada. También os digo que cualquier rectángulo que creemos con la herramienta rectángulo rotado lo podremos crear con la herramienta rectángulo y después con la herramienta girar, ¿vale? Porque la herramienta girar básicamente es una herramienta que es un transportador que nos va a permitir girar cualquier elemento en el ángulo que queramos. Entonces ya la cuestión es lo que os digo siempre, que nosotros conozcamos las herramientas y que la experiencia de nuestro uso con ellas nos diga en cada momento cuál es la combinación de herramientas más adecuada en ese momento, según nuestra experiencia, para acometer exactamente lo que queremos crear o lo que queremos editar en su momento. En el vídeo hemos visto cómo utilizar todas las opciones de esta herramienta, pero bueno, vamos a ver que también se puede utilizar de manera más sencilla. Vamos a construir aquí pues algún elemento. ¿Vale? Vamos a ver que la herramienta se puede utilizar de manera sencilla sin entrar en todas sus opciones. Simplemente, pues, utilizándola de esta manera, ¿vale? Haciendo un clic, haciendo el segundo clic donde queramos y ahora ya nos movemos con libertad y vamos creando lo que queramos en cada momento con total libertad, ¿vale? Con esto lo que os quiero enseñar es que estas herramientas se pueden utilizar en toda su profundidad con todas las opciones que ofrece, afinando al máximo su rendimiento o utilizarla de la manera más sencilla, que es básicamente a buena vista, haciendo clic donde nos parece bien, sin utilizar, como os estoy comentando, todas las opciones que nos ofrece para trabajar con precisión absoluta. Entonces ya es cuestión de que en cada momento utilicemos la herramienta con el nivel de precisión que necesitemos y con las opciones que necesitemos en cada momento. De manera muy precisa, como hemos hecho al principio del vídeo, o de manera libre, a buena vista, como hemos hecho ahora en este pequeño ejemplo.
Pues nada más, un saludo.